Bueno, aquí estamos. Después de mi video anterior, me decidí debido a interés y aburrimiento a hacer más videos. Ya hablé de la cronología, así que ahora pasaré a hablar de los juegos en sí. De Puyo Puyo para ser preciso. No tengo idea cuándo vayan a traducir los modos Monogatari originales, pero sí puedo hablar de esta saga de puzzles que tanto me gusta. Así que me voy a dar un lujo y empezaré a hacer reseñas de estos juegos. Y quién sabe, tal vez siga a futuro, no lo sé. En fin, comencemos. Bienvenidos sean a este video donde hablaré del primer juego de Puyo Puyo, el cual ha tenido un montón de relanzamientos, siendo el más reciente en Switch. El que jugué yo fue en Mega Drive, así que me centraré en este. Así que echémosle un vistazo a Puyo Puyo. Partamos por lo técnico. El juego es bastante bonito, con un diseño de personajes chibi, algo cartoony, colorido. Ah, cierto. Está todo en blanco y negro, un momento. Oye, ponte bien, pues machugado. Diseño chibi, algo cartoony, colorido, con personajes que visualmente llegan a ser reconocibles, con una buena calidad de sprites. El soundtrack es bueno. No es mi personal favorito de la saga, pero aún así me gusta. Claro, este varía dependiendo de la versión que se juegue. Personalmente el que me gusta más es el de Mega Drive. Ahora, la saga de Puyo Puyo es un spin-off de una saga de RPGs Dungeon Crawler en primera persona, los Madoum Monogatari. Y en esta entrega de Puyo Puyo se reusan temas de su saga de origen. Pero también posee temas propios, los cuales llegan a ser pegajosos. Pasemos al guión. Algo característico de esta saga es que son juegos de puzzle pero con trama y personajes. No a nivel de Final Fantasy VI, pero aún así es interesante. O sea, imagínense un Tetris con historia. Oh, wait. Pero ¿de qué trata? La protagonista es una joven llamada Arle Nadja, o Sylvana en la versión occidental. Puyo Puyo es una franquicia que es más popular en Japón que acá, y muchos de sus juegos se quedarían en el país del sol naciente, y por alguna razón en este juego, al localizarlo, cambiaron ciertas cosas. Ok, Satan pasó a llamarse Dark Prince, lo puedo entender. Tener a un personaje que hace referencia al diablo en un juego cute no se acepta, aunque sí pueden mencionar eso en televisión. Pero, ¿por qué Sylvana? La trama también cambió. Aquí es Sylvana defendiendo su reino que está siendo atacado por Dark Prince, lo cual no voy a tomar en cuenta. En la versión original, Arle aprende un nuevo hechizo y se enfrenta a oponentes usándolo para al final vencer a Satan, que está enamorado de ella. Fin, eso es todo. El hechizo en cuestión se llama Owanimo o algo así, donde invocas puyos, estas cositas de aquí, y los sacrificas para obtener poder y usar hechizos sin gastar magia. Sí, matas estas cosas en los juegos. Tampoco ayuda a que en este mundo los combates de Puyo Puyo son tan comunes como un duelo en Yu-Gi-Oh! Pobrecitos. El mundo es muy similar al de un RPG, debido a que, bueno, es un spin-off de un RPG,
Cosas como brujas, demonios, dragonas waifu, un pez con extremidades humanas y no tengo idea de lo que sea este. Entonces sí, no es la gran cosa, pero está bien. El foco de esta franquicia es la comedia, las interacciones de los personajes y sus diálogos. Pese a ser simples, los personajes poseen algo de personalidad y son graciosos. Especialmente Arle, no sé cómo será en japonés, pero en la versión localizada ella queda hasta casi como una cretina. En serio, los diálogos que le dice a sus oponentes le llegan a dar mucha risa. Al menos aquí en la versión localizada, que es la de arcade si mal no recuerdo. Hay fan translations de la versión de Super Famicom al inglés, pero no he jugado esta. Otra vez, no es la gran cosa, es simple, pero funciona y le añade valor a la saga. No sería sino hasta Puyo Puyo Son, donde no se volvería compleja, pero ocurrirían más cosas, haciendo que destacara un poco más en este apartado. Entonces pasemos al gameplay. Puyo Puyo es un juego de puzzles similar a Tetris, solo que en lugar de mover y girar tetrominos, si así se llaman, son los puyos y el objetivo es juntar 4 o más del mismo color. Ah, cierto. 4 o más del mismo color para hacerlos desaparecer y atacar a tu oponente enviándole puyos basura. Suena simple, pero hay algo más. En Tetris los bloques pueden quedar en el aire. Acá los puyos caen al no haber algo abajo, porque ya saben, gravedad. Y el chiste es crear cadenas. Al borrar puyos, cuando estos desaparecen, otros deben caer para juntar 4 más del mismo color otra vez. Cuanto más larga sea la cadena, más daño haces. Esto lo hace más complejo que Tetris debido a que es más difícil hacer esto. Al hacer cadenas les mandas puyos basura a tu oponente. Llenas de puyos la pantalla de tu oponente y ganas. Cosa que no es tan difícil tampoco. Las cadenas aquí son muy OP, con una cadena de 4 o 5 ya haces mucho daño. Si sabes lo que haces puedes ganar rápido. Si eres bueno, claro, no como yo. Si algo le puedo criticar es que no posees opciones defensivas. Me explico. Si te atacan, pues recibes los puyos basura, nada que hacer. Puedes hacer cadenas para borrar los puyos basura que rodean la cadena, pero aún así no es mucho. Es un juego enfocado muy a la ofensiva, lo cual lo hace algo lineal en ese aspecto. No es como futuros juegos donde hay más estrategias a la hora de jugar. El juego posee 12 oponentes en el modo historia, o modo arcade para ser más preciso. Con una buena curva de dificultad, la IA de los oponentes se vuelve más y más desafiante. No sé si perfecta, por ejemplo, Rulu, la penúltima rival, casi siempre termina siendo un cacho para mí. ¡Mierda! ¡Verga! ¡Coño! Pero Satan, siendo el último, le gano casi siempre el primer intento. No lo sé. Ah, y los puyos caen más rápido con cada oponente que vences. Hay un selector de dificultad, pero lo único que hace es cambiar cuántos oponentes enfrentas. En fácil llegas hasta cierto oponente, en difícil inicias desde el oponente 4, si mal no recuerdo. Y en normal juegas de principio a fin. Lo cual dura más o menos 20 minutos, dependiendo de la habilidad del jugador. Y hay continuos infinitos, por lo menos en la versión de consolas, para seguir intentándolo. Pero al ganar continuamente y hacerlo más rápido, más puntaje obtienes. Hay otros modos de juego como un infinito para obtener un puntaje alto y un versus para 2 jugadores. Al parecer hay un modo misión en otras versiones, pero solo he jugado esta en Mega Drive. Entonces, ¿cómo nos queda Puyo Puyo? Es bueno, sin duda un juego entretenido, no perfecto debido a que futuros juegos implementarían no solo más contenidos, sino cosas en gameplay como la mecánica de compensación, contra más fluido, otros modos de juegos, etc. Lo cual hace claramente a este título obsoleto en ese aspecto, pero sigue siendo un juego sólido. Uno recomendable para pasar un buen rato. Pero no sería el primer juego que le recomendaría a una persona que quiere entrar en esta franquicia. El hecho de que no haya un tutorial de las cadenas, que estas sean OP y además de que hay 5 diferentes puyos de colores. ¡Ah, rayos! 5 puyos de diferentes colores hacen a este juego un reto para nueva gente.
Incluso para mí es un reto. En futuros juegos 4 colores serían el estándar, cosa a la que estoy acostumbrado. Y pasar de 4 a 5 colores es mucho para mí. Hay mejores títulos en la franquicia que son mejores puntos de entrada para los juegos de Puyo Puyo. Es bueno saber jugar y ya tener experiencia de otro juego de la saga, creo yo, antes para probar este. Lo bueno es que la versión de Switch le añadieron online, si les interesa. Yo no quiero que Japos me vuelen la raja, así que me quedo con mi modo single player, gracias. Bueno, eso sería todo. Hablaré más adelante de la siguiente entrega cuando vuelva a tener tiempo y no me dé flojera. Si han jugado Puyo Puyo 1, entonces cuéntenme qué opinan de él en los comentarios. Nos vemos y que estén súper bien. Chao.